Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Pero si bien es cierto que hay una familia terrenal, en esta tarde recordaremos que Dios tiene una familia y hablaremos bajo el tema la familia de Dios. En la Biblia aprendimos que desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días, todos los hombres y mujeres han hecho parte de alguna familia de una u otra forma. Según la palabra, la familia bíblica cuenta con un padre, cuenta con una madre y cuenta con unos hijos. Esos hijos, cuando ya tienen edad suficiente, se van de sus hogares para casarse y establecer su propia familia, porque así está establecido por la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allí está pues en la palabra del Señor presente el concepto de cómo se constituye una familia, un hombre y una mujer que se unen en una sola carne bajo la bendición de Dios, y luego Dios los bendice con los hijos. Sabemos que los hombres en nuestros días, las mujeres en nuestros días, se alejan mucho y distan mucho de la palabra del Señor. En nuestros días la sociedad, las costumbres humanas están promulgando que el hombre y la mujer pueden tener intimidad sin necesidad de casarse. Pero a la luz de la palabra esto se conoce con un nombre que es muy claro, directo y que evoca un pecado ante Dios. Se llama fornicación. Es algo que Dios no aprueba, es algo que está fuera de la voluntad de Dios, y al igual que los hechiceros, al igual que los mentirosos y que todo aquel que practica mentira, el que practica ese terrible pecado, que peca contra su propio cuerpo, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, lo que dice la palabra. Así que la intención de Dios al establecer una familia es que esa familia cuente desde el principio con su bendición. Pero en esta tarde, amado hermano y hermana, quisiera que ampliáramos un poco más el concepto de familia. Porque la familia no simplemente se limita a las personas en esta tierra, a lo terrenal. La Biblia nos enseña que también existe una familia que trasciende todo este planeta, que trasciende las relaciones entre seres humanos. Esta familia espiritual es llamada por la Biblia como la familia de Dios. En Gálatas capítulo 6, verso 10 se nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el verso que tomamos, Efesios 2:19, se nos enseña: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que Dios tiene una familia. Tiene una familia conformado por un padre, por un hijo que procede de él y por millones y millones de hombres que por medio de su hijo llegan a convertirse en sus hijos. El concepto de la familia en la fe o de la familia de Dios está establecido en el seno mismo de la naturaleza divina y se extiende a todos los santos de todas las épocas en cualquier lugar de la tierra donde hayan vivido. Para que usted y yo podamos comprender este concepto de la familia de Dios, debemos trasladarnos a los tiempos eternos, cuando no existía el ser humano, cuando ni siquiera existía la tierra. Debemos trasladarnos a los tiempos cuando solo existía Dios. Amados hermanos, quiero recordarles que Dios siempre ha existido, que Dios es preexistente, y como enseña la Escritura, Dios es eterno. Acompáñeme al Salmo 90, verso 2. Dice el salmista: antes que nacieren los montes,
y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8, cuando se presenta el Señor ante Juan, Él dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Salmo 131, verso 13, afirma lo siguiente: oh Jehová, eterno es tu nombre. Así que Dios ha existido desde siempre, Él es eterno, y desde la eternidad pasada, Dios existió como un solo Dios verdadero en su esencia. Esto es lo que nos dice Moisés a través de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que tenemos un Dios que existe desde la eternidad. Tenemos un Dios que es un solo Dios. Sin embargo, la Biblia también nos revela que ese único Dios verdadero subsiste en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos encontrar y trazar a lo largo de toda la Escritura la existencia de tres personas divinas conformando el único Dios verdadero. Acompáñenme a Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, aquí está el Hijo, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, la tercera persona, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos al Padre hablar, vemos al Espíritu Santo de Dios volar, y vemos a Jesús recibiendo la unción y la confirmación del Padre mientras era bautizado. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, se nos dice tocante a la salvación, esto es para usted y para mí: elegidos según la presciencia de Dios Padre, primera persona, en santificación del Espíritu, otra persona, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, tercera persona, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que tenemos un solo Dios, pero también este Dios es una triunidad, conocido como la Trinidad para nosotros, el cual existe tres personas divinas. La primera persona es el Padre, y aquí empezamos a escuchar un rol que es conocido para usted y para mí, un título en la tierra que se da a la cabeza de la familia, un padre. Existe el Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y existe un Hijo, una persona divina, que no es menos Dios que el Padre, sino que es coigual en poder, coigual en eternidad, coigual en esencia y sustancia. En Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, se describe cómo cada uno de las personas de la Trinidad opera en la obra creadora. Dice Primera de Corintios 8, 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que hay un Padre del cual proceden las cosas, y un Hijo que por medio de Él existe todo cuanto existe. Hasta allí vemos entonces que Dios existía, y de una u otra forma en una estructura familiar, un Padre, un Hijo, unidos en la presencia del Espíritu Santo, desde siempre. Sin embargo, Dios extendió el concepto de su familia a su creación y decidió crear al hombre. Y Dios no crea el hombre porque carecía de afecto. Tampoco crea el hombre porque estaba triste y aburrido y no tenía gozo.
Dios no creó al hombre porque se sentía solo. Es que estoy muy solo, necesito gente a mi lado. Tampoco creó Dios al hombre porque necesitara cariño. Ay, es que necesito a alguien que se acerque y me dé un abrazo. Amado hermano y amigo, la Trinidad es perfecta en todo. La Trinidad no tiene necesidad de nada para ser o existir. La Trinidad es perfecta en armonía, perfecta en gozo, perfecta en poder, perfecta en amor. Es plena completamente y no necesita de ningún ser creado para ser o existir. Mas Dios Padre decidió crear a la humanidad, y de esa humanidad que Dios Padre creó, Él decidió en su sola potestad tomar un grupo de hombres y entregarlos a su Hijo como muestra de su amor por Él. En Juan capítulo 17, versos 9 al 10, comprobamos cómo el Padre hace esa transferencia, crea y entrega. Dice el Señor Jesucristo mientras oraba: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No estaba pidiendo por todos los hombres, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Así que desde siempre Dios eligió un grupo de hombres y mujeres para entregárselos a su Hijo como un regalo. Hoy los santos escogidos de Dios, todos los hombres y mujeres salvos de todas las épocas y de todas las generaciones, conformamos la familia de Dios. Es una familia distinta, es una familia santa y separada de la raza humana, porque es una familia de origen espiritual. Puedo afirmar que muchas de las personas de las cuales usted tiene gran afecto en esta tierra, no las va a ver en la eternidad. Muchas de esas personas que usted dice: ay, es mi hermanito, es mi hermanita, mi papá, mi mamá, pero son hombres y mujeres que nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y usted les ha hablado, usted les ha dado testimonio, y esas personas no han querido recibir la verdad, y no las va a ver en la eternidad. Pero no se ponga triste, que en la eternidad no habrá tiempo para tristeza. La Biblia nos enseña que la familia de Dios está conformada por millones y millones de hombres y mujeres que Dios escogió para ser adoptados por medio de su Hijo Jesucristo. Fue Dios y no el hombre. Nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor si no le es dado por el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que nadie puede ir a Cristo si no es llevado, guiado por el Padre. En Efesios capítulo 2, verso 19, verso que hemos tomado como estudio en esta tarde, se describe la condición de quienes somos miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo hace una afirmación y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Desde luego, cuando vivimos en esta tierra somos extranjeros, somos personas que vamos en peregrinaje hacia el cielo. Nuestro destino final no es la tierra. Usted es un extranjero, iglesia, aquí. Por eso, cuando un hijo de Dios parte de esta tierra, la iglesia tal vez puede sentir algo de dolor temporal, pero en el fondo de su corazón sabe que ese ser amado ha partido al mejor lugar a donde se puede ir, al cielo de Dios, al encuentro con su Padre Celestial, donde no hay tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, donde no hay pecado ni maldad, solo hay paz, tranquilidad y regocijo de contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Antes nosotros éramos extranjeros y advenedizos,
Pero ahora no, ya no sois, dice el apóstol, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tal como acontece, hermanos, con su familia biológica, usted no escogió los padres que le tocó. Tampoco usted escogió sus hermanos. Es más, ni siquiera usted pudo escoger el sexo de sus hijos. Así también es en lo espiritual. Nosotros no escogimos ser parte de la familia de Dios. Nosotros no escogimos a Dios como Padre. Fue Dios quien nos escogió en su presencia, nos escogió en su amor para hacernos parte de su familia. Es lo que dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Él eligió. ¿Cuántos recuerdan su niñez? ¿Se acuerdan cuando se iba a hacer algún juego con los amigos, con los niños, y se escogían equipos? Y usted, si no era el capitán del equipo, tenía que esperar que uno de los capitanes lo escogiera. Y usted estaba ahí, yo, y el capitán, quiero a este. Y entonces el otro decía, yo quiero a este. Y usted saltaba, yo, escójame a mí. Y no lo miraban ni escogían a otro. Y en algunos casos, si usted no era el dueño del balón, ni siquiera lo escogían. Así pasa para con Dios. No es que nosotros lo hayamos elegido a Él. No es que nosotros lo hayamos amado primero a Él. Dice el apóstol Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Sí, amado hermano, el que usted hoy sea cristiano, el que usted hoy haga parte de la familia de Dios, no es su elección, pero tampoco es producto del azar. No, usted no es hijo de Dios porque se lo merezca. Ay, es que yo soy hijo de Dios porque yo soy tan buena persona. Por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, es que hice tan buenas obras en la tierra que entonces eso me dio el derecho de ser hijo de Dios. No es su elección, sino la elección de Dios Padre, quien muestra su amor para con su Hijo Jesucristo, al elegir de este mundo perdido un grupo de hombres indignos para entregárselos como regalo a su Hijo, como un obsequio, para que su Hijo los tenga junto a Él para la eternidad venidera. Es lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Esto es lo que dice el apóstol: tenemos que dar gracias a Dios que nos haya escogido. Pudo haber escogido a otra persona en el mundo, pero lo escogió a usted. Romanos 8:28 al 33. Y sabemos, esto es una certeza, esto es una afirmación categórica. Y sabemos, estamos seguros que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No es por nosotros. Tito 1:1, seguimos confirmando lo que venimos diciendo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Qué precioso saber que usted hace parte de la familia de Dios, porque Él un día lo vio perdido y dijo: lo salvo, es mío. Esto explica, amado hermano y hermana, la razón por la cual Dios creó al hombre y a la mujer. Porque sabía que al instituir la familia, los hombres se iban a multiplicar en la tierra. Y al multiplicarse en la tierra, con el tiempo nacerían los que Él había elegido según su presciencia desde antes de la fundación del mundo. Y cuando los hombres se multiplicaran sobre la tierra, y cuando pasaran generaciones y generaciones hasta llegar a nuestros días y aún hasta el día de la venida del Señor, de todos los hombres, Dios ya tiene en cada generación el grupo de los que son suyos. Muchos se van a perder, muchos se han perdido, como Caín, pero muchos somos salvos. Dios creó al hombre y a la mujer porque buscaba una descendencia para sí, para Él. Malaquías capítulo 2 verso 15: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El hombre solo no puede tener descendencia. La mujer sola no puede tener descendencia. Según la deformación de este mundo, que ahora supuestamente las leyes humanas permiten que dos hombres se casen, no pueden tener descendencia. Que dos mujeres se unan, supuestamente se aman, no pueden tener descendencia. Si solo hubiera hombres en la tierra, no habría descendencia. Si solo hubiesen creado una mujer en la tierra, tampoco hubiese descendencia. Es necesario un hombre, es necesaria una mujer para que el hombre y la mujer se multipliquen, y entonces la descendencia que Dios buscaba para sí llegue a ser una realidad. Es la voluntad de Dios, iglesia, que seamos nosotros su familia. No somos de la misma sustancia santa, eterna, todopoderosa y gloriosa de Dios. No somos dioses tampoco. Pero hacemos parte de su familia. Y usted preguntará: bueno, si no compartimos genéticamente nada con Dios, porque usted no tiene sus genes divinos, por decirlo de alguna forma, usted es un ser humano como lo soy yo. Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo que Dios solo tiene un Hijo unigénito, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, cómo usted y yo llegamos a ser hijos de Dios? La respuesta la tenemos en la Escritura. Es su amor, es su misericordia, que Dios quiso adoptarnos para, sin haber sido hechos de su gloria como Cristo, lleguemos a estar revestidos de gloria divina cuando seamos adoptados en su familia. Nunca seremos
de la misma sustancia de Dios. Nunca llegaremos a ser como Dios. No somos dioses, insisto en esto. Aun cuando nos llamemos hijos de Dios, no somos dioses. Somos hijos adoptados. Como un muchacho que usted ve en la calle, desvalido, necesitado, y usted tiene todos los recursos y los medios y dice: voy a adoptar por misericordia a ese muchacho para que tenga un techo, para que tenga alimento, para que tenga el calor de una familia. Bueno, en cierto sentido, eso fue lo que hizo el Señor con usted y conmigo. Nos vio desvalidos, nos vio desprovistos, nos vio indefensos, nos vio viviendo en la miseria de este mundo. Y Él dijo: yo soy rico, yo soy abundantemente rico y tengo lo suficiente para sacar de la miseria a miles de millones de hombres y mujeres. Y nos adoptó. Romanos 8:15, acompáñeme allí, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, y aquí viene, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Sí, somos adoptaditos. Pero ¿cómo se hizo esto posible? ¿Cómo simples criaturas mortales, imperfectas, contaminadas con el pecado, caídos de toda gracia, muertos espiritualmente, llegamos a ser adoptados como hijos del Dios Santo y Todopoderoso? La respuesta es la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios ejercida en la voluntad del Padre, que mediante la sangre de su Hijo unigénito Jesucristo se extendiera sobre nosotros la salvación, sobre los escogidos, para que así fuéramos adoptados por medio de su Hijo Jesucristo en su reino eterno, como hijos y coherederos con Cristo. En Gálatas capítulo 4, verso 4 se nos enseña: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La obra victoriosa del Señor Jesucristo operó sobre los escogidos de Dios. Fuimos redimidos de la esclavitud, fuimos redimidos del pecado, fuimos libertados de Satanás, para recibir el mayor de los regalos que un ser humano pueda recibir en su vida: el ser adoptado por Dios. Así que cuando recibimos a Jesús, iglesia, cuando creímos en Él como Señor y Salvador, Dios operó un milagro en nuestro espíritu muerto. Él operó el milagro del nuevo nacimiento. Y ahora usted y yo somos hijos de Dios, no nacidos de la voluntad de varón, sino de Dios. En Juan 1, 12 y 13 se nos recuerda: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo usted llegó a ser hijo de Dios? Porque usted recibió y usted ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. El verso 13 nos aclara más: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, como hijos de Dios, somos parte de su familia. Y no solamente tiene padre, lo ha constituido también como hermano de Cristo. Impensable. La santidad de Jesús
el poder de Jesús que creó todas las cosas. Y usted puede llamarlo hermano también. En Hebreos capítulo 2, versos 10 y 12 se nos confirma. Dice el escritor: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. No, a Cristo no le da pena, no se avergüenza, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, como hijos adoptados de Dios, como familia de Dios, usted ha recibido derecho legal, primero, de heredar su reino. En Santiago 2:5 se nos dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Sí, usted ahora es heredero. Hermana, usted es heredera del reino de Dios. Tal vez no tenga una casa quinta, tal vez no tenga una mansión en esta tierra, pero quiero decirle que usted tiene herencia en la ciudad de oro. Usted tiene herencia en la ciudad santa de Dios. Como familia de Dios, usted ha heredado todas sus promesas. Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esas promesas de la Biblia, todas las promesas de este libro son para usted. Como parte de la familia de Dios, ahora ya no existe muerte para usted, porque la vida eterna de Dios ha sido transferida a todos sus hijos. Si usted va conmigo, por favor, a Tito 3:7 se nos recuerda: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Usted es heredero de la vida eterna. Y no importa si muere en esta tierra, ya tiene vida eterna. Al ser adoptados en la familia de Dios, también usted ha heredado todas las riquezas de Dios y las comparte con su Hijo unigénito Jesucristo. Lo acabamos de leer en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravillosa noticia, iglesia, para todos los santos, que en otro tiempo éramos considerados como gentiles, como enemigos de Dios, que en otro tiempo estábamos excluidos de su presencia, mas ahora somos llamados sus hijos. Por la gracia de Dios, ya usted no se encuentra solo en esta tierra. Aun si su padre y su madre lo dejaran, con todo y esto Jehová siempre lo recogerá. Jehová lo buscará y lo llevará en su mano, donde usted estará seguro, porque usted tiene un padre y su padre es Dios. Y tiene una familia que no lo dejará solo. Una familia que aun si usted parte de esta tierra, estará a su lado. Dios le ha dado, le ha concedido hermanos que lo acompañarán a usted por toda la eternidad. Sin merecerlo, iglesia, somos parte de la familia eterna. Somos parte de la familia santa. Somos parte de la familia recta, de la familia escogida por Dios. Gracias por seguirnos.